La noche no tenía orillas. El universo apretó su puño oscuro hasta que los huesos de las galaxias se escucharon crujir. Entre esas sombras, una reina que no conocía el cansancio miró los mapas fríos de una especie rebelde y creyó comprenderla. Archivó el rumor de un último impulso, una cumbre imposible donde los humanos parecían multiplicar su voluntad. Lo llamó mito. Lo llamó error estadístico. Lo llamó clímax. Pero en el borde de un planeta quemado, un hombre con ojos que aprendieron a leer silencios levantó la vista hacia la tormenta de naves que ocultaba el cielo. Se llamaba Gael Ibarra, hijo de una ciudad que ya no tenía calles, comandante de una flota que no era flota sino promesa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Había olor a metal caliente y polvo de cometa en los filtros. Había marcas de manos en los cascos, huellas de grasa y plegarias sin voz. Había un brillo blando en los bordes de los monitores, como si la luz misma temblara. La reina Critari, madre de cuerpos segmentados y mentes hechas de coral vivo, deslizó su atención por los enjambres como quien pasa un dedo sobre el agua. Su conciencia abarcó miles de cascos bioluminiscentes, susurrando órdenes. Los humanos, una vez más, serían aprendizaje. Gael mantuvo las manos detrás de la espalda. Recordó el sonido del viento en los cables de luz de su barrio, el arco de los volcanes a lo lejos, un piano desafinado que se colaba por las ventanas cada tarde. Recordó la promesa hecha frente a una bandera que ardía en un cráter, no dejar vacías las sillas que aún tenían nombres. El universo contuvo el aliento. El planeta Ticho 7 no tenía belleza natural. Era una cantera helada iluminada por un sol cansado. Pero allí había ocurrido algo que la galaxia no olvidaría. Aquel mundo de polvo y colinas metálicas albergaba los restos del primer anillo, un coloso de energía que alguna vez prometió convertir el vacío en sendero. Roto y oxidado, el anillo aún conversaba con la luz. Gael lo había elegido por eso. Porque en el abandono hay memoria, y la memoria se puede convertir en un arma. La reina Critari extendió su mente y probó el miedo humano. Era un sabor conocido, cobre, humo, tiza vieja. Insertó vectores de marea, despegó la malla de sombras, encendió los caparazones de su vanguardia con la levedad de quien sabe que sus hijos no mueren, se reciclan en canto genético. Observó a Gael como se observa una grieta en vidrio templado. Le pareció elegante en su desesperación. Gael caminó por el pasillo central del Arqué, su nave insignia de manufactura híbrida, más vieja que su rango, más obstinada que su pulso. Su tripulación se movía como lluvia disciplinada, sin palabras, con esa economía de gestos que solo concede la certeza de lo grave. La Arqué respiraba a través de los radiadores, expulsaba calor como si expulsara recuerdos, y en su centro, en un nicho de plástico duro, descansaba un módulo de registro. Ahí, una voz aguardaba. Era la voz de un niño contando, 1, 2, 3. Luego risas, una corrección, otra vez, 1, 2, 3, 4. Gael nunca escuchaba hasta el final. No necesitaba más que el inicio. Había hecho una promesa entre cada número. Había aprendido a sostener un ejército con ese hilo invisible. Los humanos no rezan. Actúan. A lo lejos, el primer anillo destelló sin intención. El polvo se levantó como quien quiere ver. Los restos de los reactores irradiaron un calor fantasmal. Cuando las primeras bionaves Critari entraron en la sombra coherente del anillo, los sensores humanos marcaron un pulso inusual, una resonancia suave, como si el metal roto respirara con la marea de la malla alienígena. Gael comprendió que los nombres antiguos aún podían pronunciarse a través de la física. Reunió a los capitanes con miradas, con trazos de luz en pantallas, con latidos sincronizados a través de implantes austeros. Sobre Ticho 7, la gravedad giró una nota, medio tono abajo. No era milagro. Era ingeniería. Era memoria. La oscuridad se quebró como vidrio en el vacío. La reina Critari consideró su archivo.
En él, los humanos eran una especie de incendios domésticos, se propagan por tedio, se apagan por hambre de oxígeno. Había anotado la anécdota del clímax, aquel punto mitificado de coordinación que supuestamente alteraba el cálculo de pérdidas. Sus analistas orgánicos lo llamaban aleatoria de supervivencia. Ella lo llamaba ruido. Observó a Gael caer en sus vectores, vio las sombras tácticas cerrarse como una flor de noche y autorizó el cierre de pinza en el plano alto. El vacío aprendió el peso de una promesa. El primer choque resonó como un tambor dentro de la piel de las naves. La Arqué torció su columna, liberó contrapesos, dejó que los misiles humanos, torpes y hermosos, buscaran el calor de un océano biológico que no conocía vergüenza. La vanguardia de la reina, ciega por un instante ante el anillo roto, recibió el abrazo de radiación con dudas por primera vez. No era letal. Era insolente. Era humano. Gael no tembló. Había sido entrenado para no sentirlo en las manos. Pero la vibración le atravesó el esternón y le recordó un ladrillo cayendo en un patio de infancia. Ajustó los corredores de plasma, abrió un corredor falso con chatarra caliente, permitió que una parte de su línea se quebrara de forma visible. La reina, satisfecha, alargó su dedo de enjambres por ese hueco que olía a victoria. Fue entonces cuando Tycho 7 cantó una nota más brillante. El universo contuvo el aliento. Gael había ordenado montar espejos de gravita y fragmentos de las bobinas del anillo en una circunferencia imprecisa, estorbosa, imperfecta como todo lo humano. Alineados por pequeños remolcadores sin nombre, los trozos de metal viejo ofrecieron a la luz un camino curvo, un halago. La radiación procedente de los caparazones Critari, hasta entonces desperdiciada en el vacío, hizo un bucle y besó su propia sombra. Las lecturas se volvieron poesía en las pantallas, números que rimaban entre sí. La reina registró el fenómeno con curiosidad. No era amenaza. Era ruido elegante. Aprobó seguir. Los humanos no rezan. Actúan. La línea media humana colapsó. Los cuerpos, las velas, las cápsulas. El espacio se llenó de pequeños soles nacidos del dolor. Gael no miró. No podía. No debía. Abrió su muñeca y con un toque sintió la superficie lisa del módulo de voz. 1, 2, 3. 4. 5. El conteo avanzó un número más que los otros días. Recordó una mano pequeña apretando su barba en una cocina con luz de tarde. Recordó el olor a café y pan. Una ventana con lluvia. Recordó no llorar. La luz dejó de ser inocente. La reina Critari percibió algo nuevo. Una brisa en la malla. Un ritmo. Sus hijos, conectados, empezaron a corregir sus trayectorias de forma más amplia, no por miedo sino por prudencia. Lo llamó motivo humano. Era una práctica, el enemigo había aprendido a tocar su instrumentación. Cambió el ángulo de ataque de la pinza. Redujo el brillo. Suavizó la danza. Y vio al humano en el centro de su pantalla conceptual, ese punto de calor con nombre, ajustando patrones con una frugalidad casi monástica. Era bello, pensó, como un insecto que atraviesa una hoguera porque necesita cruzar. El tiempo se encogió a un latido. Gael soltó la orden que venía madurando desde antes de Tycho 7. Encendió a los refugiados. No en fuego. En destino. Las colas de escape de cientos de naves civiles, ocultas detrás de asteroides y cuerpos fríos, se encendieron a la vez en un vector mudo. No corrían para huir, corrían para dibujar. La estela salió del lápiz y se volvió trazo grueso. Entre el anillo roto, los espejos torpes y la marea de calor de los caparazones Critari, la estructura de vacío adquirió una tensión. La física se dejó atar por una idea humana. El universo contuvo el aliento. En la torre de mando del Arqué, el piso vibró con el compás de los motores al borde. Gael sintió que los dientes le zumbaban.
El conteo en su muñeca llegó a 6 y no quiso escuchar el 7. Cerró el canal. La pantalla más grande inundó la cabina con una imagen que muchos no olvidaron, el primer anillo, roto, encendido como si soñara. No resucitaba. No podía. Pero su eco sí. La memoria ardió más que cualquier sol. La reina Critari llamó al archivo. Recuperó cada batalla humana conocida. Solicitó a sus analistas orgánicos que amplificaran la resolución de cada mito. El clímax reapareció con vestigios, una mina colapsando con ecos que abrían rutas, un océano hervido que empujó barcos fuera del peligro, una plataforma orbital que cantó al caer y desvió torres de plasma. Variables correlacionadas con cantó, eco, promesa. El algoritmo olfateó el patrón. No aplicable, dictó. Ella aceptó. Ordenó cerrar el puño en Ticho 7. Los humanos no rezan. Actúan. La noche no cambió de color. Cambió de intención. Las sombras dejaron de ser telón y aprendieron a ser cuchillo. Gael sabía que no tendría una segunda oportunidad. La circunferencia de restos, espejos improvisados y colas de escape ya no aguantaría otra onda de calor. El vector de corte debía ser ahora. Con la arqué herida, con la línea media rota, con el archivo de nombres creciendo demasiado rápido. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El plan final no era un plan. Era un acto de fe calculado. Los humanos habían aprendido hace siglos a hablar con radiación. Lo que Gael propuso esa noche fue cantar con ella. Los remolcadores civiles, con sus motores honestos, trazaron una curva que convertiría el residuo de calor Critari en un lazo. El anillo roto prestó su arco. La arqué, al centro, se ofreció como diapasón. Y entonces llegó el golpe, la pinza de la reina, cerrándose con total confianza, chocando con un mapa que ya no era vacío sino partitura. La oscuridad se quebró como vidrio en el vacío. Se produjo un fenómeno que los manuales no contemplaban. La radiación reflejada, modulada por el metal viejo y la geometría de las estelas, encontró simetrías. En esas simetrías, la energía se recogió, cambió de timbre, se volvió orden. No era un arma. Era algo peor. Era significado. Los caparazones de los hijos de la reina, diseñados para sobrevivir al caos, tropezaron con una música que no entendían. Por un latido, el enjambre dudó. Por un latido, la malla se tambaleó. La reina lo sintió como un vacío en el pecho que no tenía. El universo contuvo el aliento. El clímax llegó sin trompetas. Llegó como llegan los sismos, con un segundo de silencio que te parte en dos. La tripulación del arqué, el anillo de remolques, las cápsulas rotas que aún podían enviar un pulso, todas las manos humanas, todas las memorias incrustadas en metal. Apretaron el mismo punto de la realidad con exactitud brutal. La memoria de un piano en un patio de vecindad. El humo de una bandera hecha lumbre en una zanja. El eco de una voz infantil contando hasta 10. Se alinearon no en el espacio, sino en la voluntad. Los humanos no rezan. Actúan. La reina Critari intentó cerrar la puerta. Reconfiguró rutas. Aisló enjambres. Diversificó frecuencias. Pero la estructura que los humanos habían inventado no era un arma que pudiera neutralizar con protocolo. Era una jaula ontológica, un acento en la frase del universo. Cada corrección de la reina se volvió patinaje sobre hielo fino. Se fijó entonces en el humano al centro. Lo vio de pie, inmóvil. Lo vio apretar algo con la muñeca. Lo vio ser el punto inmóvil alrededor del cual la tormenta aprende a bailar. La luz dejó de ser inocente. Gael sabía lo que costaría. La arqué sería el puente y el chivo expiatorio. Sus radiadores se volverían rojo caldera y luego blanco y real. Sus tripas crujirían como hielo viejo. Sus nombres aumentarían en la lista demasiado rápido. Cerró los ojos y escuchó la voz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abrió los ojos antes del 10. Se negó el cierre para no aceptar la clausura. Y siguió. La memoria ardió más que cualquier sol. La ola, cuando llegó, no fue fuego. Fue orden. Recorrió la tela de los caparazones Critari con la delicadeza cruel de un bisturí. No los destrozó. Los corrigió hacia un estado imposible, una disonancia sostenida. Los condujo a su propio eco, y allí los dejó resonar sin descanso. El enjambre perdió cohesión. Las colas, antes de seda, se volvieron alambres. En la periferia, los auxiliares humanos, esos que habían esperado toda su vida para este momento, empujaron. No hubo gritos. No hubo celebraciones. Solo motores puliendo el vacío. El vacío aprendió el peso de una promesa. La reina Critari avanzó. Sola. Su cúpula orgánica atravesó la música con dolor. Hizo callar a cientos para escuchar su propio latido. Vio la Arqué al frente, herida, orgullosa. Vio a Gael convertido en estatua respirante. En su archivo, el mito del clímax parpadeó. Estaba ocurriendo. Y era humano. Y la miraba. Y le exigía decidir si era un mito o una ley. Eligió la ley. Y cargó. El tiempo se encogió a un latido. La Arqué abrió su vientre. No para disparar. Para cantar. El módulo de voz del niño, conectado al sistema, se convirtió en metrónomo por un último instante. 1, 2, 3. Lo bastante para que la onda final, modulada por la suma de todas las promesas, cruzara el vacío con elegancia de navaja. Tocó la cúpula de la reina. No la destruyó. La obligó a recordar. Le enseñó de golpe cada huida humana, cada abrazo roto, cada regreso imposible. No fue crueldad. Fue espejo. El universo contuvo el aliento. La cúpula se hizo añicos por dentro. La reina sobrevivió. Pero su malla se desilvanó. Sus hijos dejaron de olerse. Sus pinzas, antes de seda dura, se volvieron manos abiertas. La batalla, que había sido un mapa inevitable hacia la derrota humana, giró como veleta bajo tormenta. Gael sostuvo la nota mientras pudo, hasta que la Arqué solicitó lo que toda nave honesta pide cuando ya ha dado demasiado, permiso para caer con dignidad. Los humanos no rezan. Actúan. El amanecer no trajo paz. Trajo silencio. Un silencio sólido como roca, asentado en los huesos de cada casco, apartado de la hermosura por respeto. Los restos del enjambre Critari se alejaron en trayectoria sin armonía, como peces sorprendidos por una mano súbita. La reina, con su cúpula ahora opaca, retiró su mirada de Ticho 7. Ella no conocía la vergüenza. Conocía el cálculo. Había perdido una pieza que no podía volver a crear en siglos. Aprendió el nombre del mito y dejó de llamarlo mito. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La Arqué se inclinó sobre el planeta con la dignidad de una bandera que cae al final del desfile. Gael ordenó evacuación con gestos. La nave cantó otro poco y se hizo brasa. No fue un sacrificio ciego. Fue una ofrenda precisa. La sombra del cascarón se estampó en los desiertos metálicos de Ticho 7 como el negativo de una historia humana. En la superficie, el polvo guardó el dibujo. Hubo quien lo llamó luego el abrazo. El universo contuvo el aliento. Más tarde, en un hangar frío, una caja pequeña se abrió. Dentro estaba el módulo de voz, intacto. Un técnico lo encontró sin saber lo que era. Se lo entregó a manos que sabían. La voz del niño, cansada de esperar en el silencio, contó hasta 4 y sonrió sin que nadie la viera. Hubo lágrimas discretas, hubo manos en hombros, hubo un murmullo que no fue de oración sino de programa. Seguir. Construir. Recontar nombres hasta que la lista aprenda también a crecer por vidas.
la luz dejó de ser inocente. La reina Kritari, lejos, miró un mapa nuevo. Lo repitió muchas veces en su mente coral, Ticho, 7, Arqué, y Barra. Lo memorizó como quien memoriza un veneno. Ordenó replegar enjambres hacia lugares donde el eco humano fuera silencio. Mientras tanto, la especie que había insultado con su certeza volvió a levantar materia en torno a su dolor. Naves más humildes que la Arqué, pero con su canto incrustado en sus vigas, crecieron como plantas en un patio de concreto. Los humanos no rezan. Actúan. Gael no estaba para recoger honores. Su nombre caminó por las bocas con cuidado. Su fotografía se proyectó sobre paredes blancas y permaneció el tiempo suficiente para que las miradas no lo convirtieran en santo. La historia, sin embargo, lo necesitaba humano. Y humano se quedó, un hombre con una muñeca que guardaba una voz, un hombre que sabía hacer que la luz obedeciera a la memoria, un hombre que eligió no escuchar el 10 para que otros pudieran contarlo. El vacío aprendió el peso de una promesa. En la tierra, lejos, la lluvia volvió a caer sobre concreto. Alguien abrió una ventana y un piano desafinado arrancó una melodía que no sabía aún que era elegía. En la cocina, sobre una mesa de madera gastada, una mano pequeña marcó el ritmo sin saber por qué. No había diálogos. No hacían falta. Entre el olor a café y la bruma de la mañana, la humanidad recordó por qué pelea. No por el odio a la reina. No por el placer de vencer. Sino por la sencilla, feroz necesidad de que la voz que cuenta hasta 10 lo alcance. El tiempo se encogió a un latido. En Ticho, 7, el primer anillo volvió a dormir. Su óxido tomó un tono nuevo bajo el sol cansado. Los espejos improvisados, ahora chatarra otra vez, reflejaron un cielo menos sucio. Por la noche, cuando la luz de las estrellas volvió a ser un agua lenta sobre la superficie, hubo quien juró escuchar música. No era ciencia. No era fe. Era familia. Era la suma de los latidos que quedaron marcados en el metal y que la radiación acaricia de vez en vez, como quien pasa la mano sobre la frente de un hijo y le dice, sin palabras, estás aquí. El universo contuvo el aliento. La reina Kritari evitó los anillos durante largo tiempo. No porque temiera su geometría, sino porque había aprendido, a un precio imposible de medir, que los humanos no son cifras que se apilan. Son promesas que se cumplen. Cada plan, cada malla, cada algoritmo, tendría que considerar ya no solo el hambre, la fuerza, la distancia. Tendría que considerar la memoria. Y la memoria, en humanos, pesa más que la masa. La memoria ardió más que cualquier sol. Pasaron estaciones en mundos que no tenían estaciones. En estaciones humanas, se llenaron muros con mapas y goteras con risas breves. El viejo rumor del clímax cambió de nombre entre susurros. Dejó de ser mito. Se volvió método sin manual, liturgia sin templo. Sabían que no lo podían invocar con una orden. Sabían que solo aparece cuando la especie se mira a sí misma como una suma. No perseguidor de gloria, sino tejedor de herencia. Y cuando se iba, dejaba una marca, un silencio nuevo, capaz de sostener lo que venga. La oscuridad se quebró como vidrio en el vacío. En el borde de otro sistema, remotos años después, alguien en una nave con casco color humo abrió una caja. Dentro, un módulo antiguo. Lo conectó por curiosidad. La voz de un niño, ajena a todo, empezó a contar. La nave se quedó quieta. El capitán, sin conocer la historia completa, le bajó al volumen para poder escuchar el vacío. Por un segundo, supo que estaba siendo observado por cada fantasma noble que la humanidad ha producido. No tuvo miedo. Abrió motores. Adelante. Quedaba guerra. Quedaba trabajo. Quedaba orgullo. Los humanos no rezan. Actúan. Y cuando la reina Kritari, ya más vieja en su coral, intentó un último abrazo sobre una luna minera, encontró no una flota sino un espejo.
Encontró manos callosas en el vacío. Encontró una especie que había aprendido a convertir su dolor en instrumento, su nostalgia en dirección, su temor en geometría. No supo describirlo a sus hijas. No tenía palabra en su lengua para promesa. Adoptó la humana. Empezó a usarla. Y así, sin darse cuenta, aceptó que la guerra ya no era suya. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La humanidad levantó sus muertos con ternura, guardó sus nombres en acero y en semilla, tatuó sobre su brújula el rostro de Gael Ibarra como se tatúa la mano de un padre en la espalda, no para mirar constantemente, sino para recordar el calor que hubo y que sostiene. Nunca se caracterizó por la modestia, ni por el perdón fácil, pero sí por el acto improbable de volver a empezar. Si había oscuridad, se encendían. Si había hambre, compartían. Si había distancia, inventaban puentes. El universo contuvo el aliento. Y cuando alguien preguntó en un aula vieja, ante un mapa nuevo, ¿por qué habían peleado? ¿Por qué habían quemado anillos y navegado silencios y perforado sombras hasta que la piel se volvió cicatriz? La respuesta fue sencilla como pan, para que el 10 se escuchara. Para que la especie no fuera una estadística, ni una anécdota en el archivo de una reina, ni un error elegante en alguna física ajena. Para que el mundo, cualquier mundo donde un humano ponga los pies y mire el cielo, sepa que no está solo. Los humanos no rezan. Actúan. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.